Lo último que mi esposa me pidió antes de morir fue sencillo y extraño a la vez. Por favor, Antonio, prométeme que nunca vayas a la casa del rancho. Su mano temblorosa apretó la mía con la poca fuerza que le quedaba. Yo, incapaz de negarle nada después de más de 3 décadas juntos, asentí con lágrimas en los ojos. Te lo prometo, Carmen, respondí, sin imaginar que esa promesa me perseguiría después. Durante meses respeté su deseo, pero con el tiempo la curiosidad se volvió insoportable. ¿Qué podía haber en ese lugar que tanto temía que yo conociera? Ahora, al recordar aquel instante en el hospital, entiendo mejor por qué Carmen me insistió tanto. Pero entonces yo era un hombre que acababa de quedarse viudo a los 62 años, con un hijo en la universidad y un hueco en el pecho imposible de llenar. Su partida fue repentina, producto de un derrame cerebral fulminante. Habíamos compartido una vida entera en la Ciudad de México, entre mi trabajo como ingeniero jubilado y su dedicación a la familia. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Y sin embargo, después de su muerte descubrí que Carmen había guardado secretos que cambiarían todo lo que yo pensaba de nuestra vida. Un martes cualquiera, cuando apenas habían pasado 2 meses del funeral, recibí la llamada del licenciado Ramírez, su abogado. Me pidió que pasara por su despacho en el centro de Toluca. Llegué con el corazón encogido, como si me citaran para escuchar una noticia que no sabría digerir. En su escritorio, de madera oscura y reluciente, colocó frente a mí una cajita y un sobre cerrado con mi nombre, escrito con la letra delicada e inconfundible de Carmen. Don Antonio, me dijo el licenciado, su esposa dejó instrucciones muy precisas. Esto debía entregarse únicamente después de su fallecimiento. Abrí la cajita con manos temblorosas y descubrí una llave antigua, pesada, colgada de un llavero de metal en forma de hoja de encino. El sobre, en cambio, contenía una carta que reconocí enseguida como palabras de mi mujer. Mi querido Antonio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por los secretos, pero necesitaba protegerte. Esa casa en Valle de Bravo es ahora tuya. Yo sé que te hice prometer que jamás entrarías ahí. Hoy deshago esa promesa. Te pido que vayas, al menos una vez, antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el estudio encontrarás mi laptop. La contraseña es la fecha en que nos conocimos, seguida de la palabra esperanza. Con todo mi amor, Carmen. Al leerlo, sentí un nudo en la garganta. ¿Una casa en Valle de Bravo? Yo nunca supe que Carmen tuviera otra propiedad. Vivimos siempre con lo justo, nada que permitiera lujos de ese tamaño. ¿Por qué me ocultó algo así? El licenciado aclaró. Su esposa la compró hace unos años. Hoy
esa propiedad vale muchísimo más. Una empresa llamada Horizontes del Lago está construyendo un complejo turístico de lujo en la zona. Han intentado comprar el rancho varias veces ofreciendo cantidades millonarias. Me quedé sin palabras. Carmen nunca mencionó nada. Y aún más intrigante, si quería que nunca lo pisara, ¿por qué ahora me pedía lo contrario? Guardé la llave en el bolsillo de mi saco y, con una determinación que ni yo esperaba, murmuré: voy a Valle de Bravo, hoy mismo. Lo que encontré allí fue más impresionante de lo que mis ojos cansados habían visto en mucho tiempo. Tras un viaje de curvas por la carretera, llegué hasta un portón de madera tallada con letras de hierro forjado. Rancho Los Encinos. Al girar la llave, el chirrido de las bisagras me anunció que estaba cruzando un umbral prohibido. No era una simple casita de campo. Frente a mí se levantaba una hacienda de piedra y madera rodeada de jardines impecables y árboles centenarios. Cada detalle hablaba de cuidado, de amor, de alguien que había invertido no solo dinero, sino también alma. Respiré hondo antes de abrir la puerta principal, y al hacerlo, la sorpresa me obligó a apoyarme en el marco para no caer. Dentro, cada pared estaba cubierta de pinturas, flores, cientos de ellas, orquídeas de todos los colores y formas, mi pasión de toda la vida, la que Carmen siempre apoyó en silencio. Aquel lugar era un santuario dedicado a lo que más me hacía sentir vivo. En una mesa, junto a una ventana que daba al jardín, me esperaba una laptop plateada. Encima descansaba una sola orquídea blanca. No tuve tiempo de reaccionar más. Afuera escuché el ruido de llantas sobre la grava. Un vehículo negro se estacionó detrás del mío. 3 hombres bajaron, y en sus rostros reconocí enseguida la sangre de Carmen. Sus hermanos. No venían a darme el pésame. Venían por la casa. Los golpes en la puerta retumbaron con fuerza. «¡Antonio!», gritó una voz grave. «Soy Raúl, el hermano mayor de Carmen. Abre la puerta, necesitamos hablar». Me quedé inmóvil. Recordé cada vez que mi esposa me advirtió sobre su familia. Siempre evitaba hablar de ellos. Cambiaba de tema con un gesto seco. Y ahora los tenía frente a mi casa secreta, reclamando lo que, según la carta, ella había dejado solo para mí. «Sabemos que estás ahí», insistió Raúl. «No venimos a pelear, solo a aclarar lo del rancho». Detrás de él distinguí a los otros 2, Julián y Mateo. Tenían el mismo porte recio, la misma nariz recta y esa mirada dura que Carmen nunca heredó. Yo sabía, sin que me lo dijeran, que no estaban allí para darme abrazos de condolencia. Me aparté de la puerta y miré la laptop en la mesa. El sobre de Carmen aún estaba en mi mano. Decidí que las respuestas no las encontraría con ellos, sino en ese aparato. Encendí la computadora, escribí la contraseña. 14 de febrero de 1990 Esperanza. La pantalla iluminó la habitación,
revelando una carpeta con mi nombre. Dentro había decenas de videos, cada uno con una fecha distinta. Abrí el primero y ahí estaba ella, mi Carmen. No la mujer enferma del hospital, sino viva, sonriente, con esa mirada traviesa que me enamoró hace tantos años. «Hola, viejo», dijo con ternura. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que te enojaste por lo del rancho, pero tenía mis razones. Ahora quiero contártelas. Sentí que se me quebraba el corazón. Mientras afuera sus hermanos golpeaban la puerta con más insistencia, yo escuchaba la voz de mi esposa muerta. Este lugar guarda historias que preferí callar, cosas de mi infancia, de mi padre, de mis hermanos». Su rostro se ensombreció. «Tú sabes que siempre quise protegerte de ellos, pero no quiero que te quedes con dudas. Por eso grabé estos mensajes, uno para cada día del primer año sin mí». Un escalofrío me recorrió la espalda. Afuera los golpes cesaron. Miré por la ventana y vi a los 3 hombres reunidos junto a su camioneta, hablando con gestos agitados. Uno de ellos mostraba unos papeles, seguramente documentos legales. Carmen, en el video, continuó: «Raúl y los otros creen que este rancho es de todos. Pero la verdad es que yo se lo compré a papá antes de que muriera. Él estaba arruinado por las apuestas y aceptó venderme la propiedad en secreto. Les prohibió enterarse. Ahora que el terreno vale millones por el proyecto de Horizontes del Lago, van a querer arrebatártelo». Me llevé la mano a la frente. De pronto, todo tenía sentido. La hostilidad de sus hermanos, la insistencia de Carmen en que jamás viniera. Había querido evitarme esta guerra familiar. Un patrullero apareció al fondo del camino, avanzando lentamente hacia el rancho. Los hermanos de Carmen lo miraron con sonrisas satisfechas. «Ya llamaron a la policía», susurré para mí mismo. El video terminó con mi esposa mirándome fijamente. «Antonio, si decides quedarte, busca en el cajón azul del escritorio. Ahí están todos los documentos que prueban que este lugar es legítimamente nuestro. Úsalos sin miedo. Y recuerda, no estás solo, viejo. Yo sigo contigo, aunque sea de esta manera». Se me nublaron los ojos. Abrí el cajón y efectivamente encontré una carpeta azul repleta de escrituras, recibos, firmas notariadas. Cuando los golpes de la puerta regresaron, esta vez acompañados de la voz de un oficial que exigía abrir, yo ya sabía que estaba frente a una batalla. Respiré hondo, guardé la carpeta bajo el brazo y caminé hacia la puerta. Afuera, además de la patrulla y mis cuñados, me esperaba el primer asalto de una guerra que Carmen había visto venir desde hace años. Giré la perilla con calma y dije para mis adentros: «Está bien, vamos a jugar». «Buenas tardes, don Antonio», dijo el oficial, un joven uniformado con acento de la región. Sus cuñados presentaron una orden para inspeccionar la propiedad. A su lado, Raúl infló el pecho con arrogancia. «Mire, oficial, esta casa siempre ha sido de la familia. Antonio está confundido.
Mi hermana no estaba en condiciones de decidir cuando compró esto. Yo lo observé en silencio unos segundos. Después, extendí la carpeta azul que Carmen había dejado lista. Oficial, le ruego que revise estos documentos antes de permitir la entrada de nadie. El muchacho hojeó con cuidado. Escritura firmada ante notario en Valle de Bravo, comprobantes de pago, hasta un acta notarial donde el propio padre de Carmen reconocía la venta. Todo en regla. El rostro de los hermanos cambió de seguridad a rabia contenida. Esto no prueba nada, bufó Julián. Mi hermana estaba enferma y seguramente este hombre la manipuló. Con todo respeto, respondí, sintiendo cómo me salía la voz firme que usaba en mi trabajo de ingeniero cuando tenía que lidiar con clientes difíciles. Carmen fue la persona más clara y lúcida que conocí. Y aquí está su firma. El oficial levantó la vista y asintió. Los documentos parecen válidos. Cualquier disputa deben resolverla en tribunales civiles. Hoy no puedo autorizar que entren. Los hermanos se miraron con furia, como si no esperaran ese revés. Raúl apretó los labios y me lanzó una advertencia. No creas que esto terminó, Antonio. Apenas comienza. Se subieron a la camioneta y arrancaron con un chirrido de llantas, dejando tras de sí un polvo espeso que cubrió la entrada del rancho. Cerré la puerta con un nudo en el estómago. La tensión se me bajó de golpe y me quedé apoyado en la madera respirando hondo. Regresé a la laptop. El siguiente video de Carmen se abrió con su sonrisa serena. Si los viste hoy, seguro vinieron con amenazas, dijo, como si supiera exactamente lo que estaba viviendo. No les creas nada. Ellos solo ven dinero. Nunca vieron otra cosa. Se inclinó un poco hacia la cámara. En el invernadero detrás de la casa encontrarás mi regalo más grande para ti. Es lo que más me costó mantener en secreto, pero también lo más hermoso. La curiosidad me hizo dejar el escritorio y cruzar el pasillo. Abrí la puerta trasera y un aroma húmedo y dulce me envolvió. El invernadero era un mar de orquídeas, lilas, amarillas, blancas, raras especies que solo había visto en libros. En medio de las plantas, una mujer de mediana edad apareció sosteniendo un rociador. Buenas tardes, don Antonio. Soy doña Teresa. Su esposa me contrató para cuidar este lugar. ¿Usted sabía de todo esto? Pregunté sorprendido. Ella sonrió con tristeza. La señora Carmen hablaba mucho de usted. Decía que un día este jardín sería su refugio. Me quedé en silencio, recorriendo con la mirada aquel santuario secreto que mi esposa había cultivado para mí. Sentí que el corazón me latía con fuerza, mezclando dolor y gratitud. No había duda. Carmen había planeado todo, incluso esta guerra, y yo tendría que aprender a pelearla. Doña Teresa me ofreció una silla de madera dentro del invernadero. El aire estaba cargado de humedad y perfume de flores. Yo apenas podía asimilar que Carmen había armado todo esto a mis espaldas. «Señor Antonio», dijo ella mientras ajustaba el sistema de riego. La señora Carmen siempre supo que sus hermanos regresarían cuando olieran dinero. «¿Dinero?»,
Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Desde que Horizontes del Lago anunció el complejo turístico, esos hombres empezaron a rondar. Hace 2 años vinieron sin avisar, creyendo que el rancho estaba abandonado. La señora se enteró y desde entonces reforzó la seguridad. Me quedé callado, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen había cargado sola con ese peso, sin contarme nada. ¿Y qué buscaban exactamente? Insistí. El terreno. Aquí se planea la segunda fase del resort. Un campo de golf y villas exclusivas. Y sin este rancho no pueden hacerlo. Me apoyé en la mesa de trabajo donde descansaban herramientas y macetas. Todo cuadraba con lo que el abogado Ramírez mencionó. Pero escuchar a Teresa lo hacía más real, más cercano. Ella bajó la voz. Hay algo más. La señora me pidió guardar silencio, salvo que la situación se pusiera fea. Creo que ya llegó ese momento. Me miró fijamente como pidiendo permiso para hablar. Asentí. Debajo del cobertizo viejo, el que está junto al corral vacío, hay una entrada secreta. Su esposa la mandó construir. Me dijo que si algún día usted necesitaba defender lo suyo, ahí encontraría lo necesario. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hay allí?, pregunté. Documentos, pruebas, cosas de la familia que Carmen reunió en secreto. Ella decía que sus hermanos no eran solo ambiciosos, sino peligrosos. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Afuera empezaba a caer la tarde y los rayos del sol atravesaban los cristales del invernadero, iluminando las orquídeas como si fueran vitrales de iglesia. Regresé a la casa con la mente hecha un torbellino. Encendí de nuevo la laptop. El siguiente video de Carmen apareció. «Viejo», dijo con voz firme, «si llegaste a este punto es porque ya enfrentaste a mis hermanos. Ten cuidado. Ellos no conocen límites cuando se trata de dinero. Yo reuní todo lo que pude sobre sus negocios turbios. No quería cargar a nuestro hijo con esta herencia envenenada. Por eso todo quedó en tus manos». Me llevé las manos al rostro. Carmen había pensado hasta en lo peor. Había jugado una partida de ajedrez sola, previendo cada movimiento. De pronto escuché el rugido de un motor afuera. Me asomé por la ventana. 2 camionetas más, esta vez con hombres desconocidos, estacionaron junto al portón. No eran familiares. Entonces murmuré para mí mismo: esto apenas comienza. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido afuera me hacía abrir los ojos de golpe, convencido de que los hermanos de Carmen o esos hombres de las camionetas regresarían. A las 6 de la mañana, con el primer canto de los pájaros, decidí seguir la pista de doña Teresa. El cobertizo estaba en la parte trasera del rancho, una construcción vieja de madera que contrastaba con lo impecable de la hacienda. Desde niño mi padre me enseñó a distinguir lo que es fachada de lo que guarda secretos, y ese lugar olía a historia enterrada. Moví unas cajas polvorientas y encontré lo que parecía una tapa de concreto con un aro de hierro oxidado. Respiré hondo,
Tiré con fuerza y la trampilla se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. Unas escaleras metálicas descendían a la oscuridad. Tomé una linterna del estante y bajé con cuidado. Al encenderla, descubrí un pasillo angosto de concreto que terminaba en una puerta reforzada. La abrí con la llave que Carmen había dejado en el cajón azul. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. Un cuarto amplio con archiveros de metal, mapas pegados en las paredes y carpetas perfectamente ordenadas. Parecía más un despacho de investigación que un escondite. En la mesa central había una foto enmarcada. Carmen, joven, sosteniendo una pequeña orquídea mientras sus hermanos la miraban con desprecio. Debajo, una nota escrita a mano. Esto es lo que me robaron de niña. Ahora lo recupero contigo, Antonio. Me senté con el corazón golpeando fuerte. Abrí una de las carpetas, eran documentos financieros, movimientos de cuentas, contratos con firmas falsas, testimonios de exempleados. Todo señalaba a Raúl, Julián y Mateo. Fraude, evasión de impuestos, negocios turbios con constructoras. Carmen había recopilado durante años todo lo necesario para destruirlos legalmente. De pronto, escuché pasos sobre mi cabeza. Alguien caminaba por el cobertizo. Apagué la linterna y contuve la respiración. La voz de un hombre retumbó arriba. Aquí debe estar. El viejo no puede haber ido muy lejos. Era Raúl. Me quedé en silencio sosteniendo la carpeta contra el pecho. Los pasos se alejaron poco a poco, pero la advertencia quedó clara. Ya no estaban jugando a intimidar, me estaban cazando. Encendí de nuevo la linterna y vi, al fondo del cuarto, un pequeño estante con un sobre amarillo. Al abrirlo encontré una carta con la letra de Carmen. Antonio, si tus manos sostienen esto, es porque decidiste pelear. Te conozco. Preferirías la tranquilidad a la guerra, pero esta vez no puedes evitarla. Usa todo lo que hay aquí. Y recuerda, no se trata solo de defender un rancho, sino de defender nuestra memoria y la dignidad de nuestra familia. Me enjugué las lágrimas con rabia y determinación. Carmen había preparado el terreno como si todavía me guiara. Cuando subí de nuevo y cerré la trampilla, el amanecer ya iluminaba los jardines, pero el aire se sentía denso, como antes de una tormenta. El juego apenas empezaba y yo no pensaba rendirme. La mañana apenas comenzaba cuando escuché el motor de una camioneta detenerse frente al portón. Me asomé por la ventana. Era Raúl acompañado de Julián. Esta vez no venían con sonrisas hipócritas ni papeles en mano. Sus rostros eran duros, decididos. Golpearon fuerte. «Antonio, abre», gritó Raúl. «No tenemos todo el día». Respiré hondo, apreté la carpeta azul contra mi pecho y finalmente abrí la puerta. «¿Qué quieren ahora?», pregunté con calma forzada. «Arreglar esto de una vez por todas», respondió Julián,
mostrándome un folder de piel negra. Traemos un acuerdo para dividir el rancho. Una parte para ti, otra para nuestro sobrino y lo demás para nosotros. ¿Y si no firmo? Raúl dio un paso al frente invadiendo mi espacio personal. Entonces te vas a enfrentar a demandas interminables, a gastos de abogados que no podrás cubrir, a la presión del proyecto turístico y a nosotros. ¿Crees que puedes solo? Por un instante sentí el viejo miedo de quedarme sin fuerzas frente a hombres más jóvenes y con más recursos, pero recordé la carta de Carmen y lo que encontré en el sótano. Fui hasta la mesa, saqué una carpeta distinta y la coloqué frente a ellos. Antes de hablar de acuerdos, miren esto. Julián abrió el folder y sus ojos se abrieron como platos. Eran copias de transferencias irregulares, facturas alteradas y hasta declaraciones de ex empleados. ¿De dónde sacaste esto? Masculló. De tu hermana. Respondí sin temblar. Ella sabía perfectamente quiénes eran. Guardó todo para este momento. Raúl me arrebató las hojas, leyó un par de párrafos y palideció. Su tono cambió. Esto no prueba nada en un tribunal. Tal vez, dije, conteniendo una sonrisa amarga. Pero sí sería suficiente para llamar la atención del SAT, de Hacienda y de la prensa. Ustedes deciden si quieren jugar a ver qué tanto resiste su prestigio. El silencio se hizo pesado. Raúl apretaba los dientes. Julián no podía dejar de mirar las hojas. Sabían que los tenía contra la pared, aunque no lo admitieran. Finalmente, Raúl empujó el folder hacia mí. «Estás jugando sucio, Antonio». No corregí. Estoy defendiendo lo que Carmen me dejó y no pienso retroceder. Se dieron media vuelta sin despedirse. Subieron a la camioneta y se fueron levantando polvo por el camino. Me dejé caer en la silla, agotado pero firme. Afuera, el rancho seguía en silencio, pero yo sabía que aquello no era una victoria definitiva. Ellos volverían y lo harían con más fuerza. Encendí de nuevo la laptop. Carmen apareció en la pantalla con esa sonrisa melancólica. Si ya mostraste las pruebas, Antonio, cuidado. Mis hermanos no aceptan la derrota. Van a buscar otra forma de atacarte. Prepárate. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, en la distancia, escuché el motor de otra camioneta. El juego de amenazas y secretos apenas comenzaba. Apenas había terminado de escuchar el último video de Carmen cuando sonó mi celular. El nombre en la pantalla me encogió el corazón. Diego, mi hijo, que estudiaba en la UNAM. Contesté de inmediato. Papá, su voz sonaba tensa. ¿Por qué no me dijiste nada del rancho? Me quedé helado. ¿Cómo sabes tú del rancho, hijo? Me llamaron los tíos. Respondió molesto. Dicen que mamá compró la propiedad en secreto y que ahora vale una fortuna. Me ofrecieron hablar conmigo de un acuerdo justo. Cerré los ojos un segundo,
apretando la mandíbula. Carmen lo había predicho todo. Diego, escucha, no firmes nada, no aceptes nada. Ellos no buscan ayudarte, solo quieren quedarse con lo que no les corresponde. Pero papá, me interrumpió, no entiendo por qué mamá nunca me habló de esto. ¿Qué más nos ocultó? ¿Por qué tanto misterio? Su tono era de reproche, y eso me dolía más que cualquier amenaza de mis cuñados. Ella lo hizo para protegernos, hijo. No quería que cargaras con esta guerra. Pero ahora nos toca enfrentarla juntos. Hubo un silencio largo. Después Diego suspiró. No sé qué pensar. Voy a ir este fin de semana a Valle de Bravo. Quiero ver la casa con mis propios ojos. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé sentado con el celular en la mano, sintiendo que el enemigo había logrado lo que quería, sembrar dudas en mi propio hijo. Esa tarde doña Teresa me encontró en el invernadero mirando las orquídeas sin verlas realmente. «Lo contactaron, ¿verdad?», preguntó como si lo supiera todo. Asentí. «Ya alcanzaron a Diego. Vendrá este fin de semana. Entonces debe mostrarle la verdad antes que ellos lo envenenen más». Me quedé pensando en esas palabras. Carmen me había dejado videos, pruebas, documentos. Todo estaba allí. Pero ¿estaba preparado para desnudarle a mi hijo la parte más oscura de su familia? Al caer la noche abrí otro de los videos. Carmen apareció en la sala del rancho con un gesto serio. «Si Diego ya sabe, no lo pierdas. Él es noble pero vulnerable. Mis hermanos lo verán como la pieza más fácil de mover en el tablero. Tienes que hablarle desde el corazón, Antonio, no solo con papeles. Hazle sentir que esto no se trata de dinero, sino de lo que significa nuestra familia». Las lágrimas me nublaron los ojos. De pronto escuché un portazo en la entrada. Salí al corredor con el corazón en la garganta. Una figura se movía en las sombras del jardín. No era Diego, y tampoco era un desconocido. «Buenas noches, cuñado», dijo Mateo, el menor, con una sonrisa torcida. «Creo que ya va siendo hora de que hablemos tú y yo, sin testigos». Mateo entró sin esperar invitación. Traía una chamarra de mezclilla y las manos en los bolsillos como si quisiera aparentar tranquilidad. Yo cerré la puerta con cuidado, sin dejar de observarlo. «No vengo a pelear», dijo levantando las manos. «Vengo solo, ¿ves? Ni Raúl ni Julián saben que estoy aquí». Su voz era más suave que la de sus hermanos, pero cargada de tensión. «Entonces dime qué buscas», respondí, con un tono que pretendía firmeza, aunque por dentro estaba alerta. Mateo se acomodó en una silla del comedor y me miró fijo. Siempre fui el menor, el que obedecía, pero ellos nunca me dejaron opinar. Yo sé que este rancho no les pertenece. Papá lo vendió y Carmen hizo lo correcto. Lo que no entiendo es por qué guardó silencio tanto tiempo. Me sorprendió. Nunca imaginé escuchar algo tan cercano a la verdad de labios de un cuñado. «Lo hizo para protegernos», contesté. «Tú conoces a tus hermanos. Sabes cómo son». Mateo asintió, bajando la mirada.
Raúl está obsesionado con el dinero. Julián con el poder. Si consiguen este rancho, no solo lo venderán al resort, también lo usarán para lavar sus negocios. Yo lo sé. Me quedé callado, midiendo cada palabra. ¿Y por qué me lo cuentas? Él se inclinó hacia adelante casi en susurro. Porque estoy harto de ser su sombra. Si me ayudas, yo puedo darte información que ellos jamás admitirían. Movimientos de dinero, contactos en el gobierno, hasta pruebas de que manipularon herencias anteriores. Me ardieron las manos de la tentación. Las carpetas que Carmen me dejó eran poderosas, pero lo que Mateo ofrecía podía ser un golpe definitivo. ¿Y qué quieres a cambio?, pregunté, sabiendo que nada era gratis. Mateo sonrió, cansado. Una parte justa. No hablo de dinero inmediato. Hablo de seguridad. Quiero que, si esto termina en tribunales, yo no quede hundido con ellos. Quiero salir limpio. Lo miré largo rato. Sus ojos no tenían la frialdad calculadora de Raúl ni el cinismo de Julián. Había miedo en ellos, tal vez sinceridad. Lo pensaré, respondí al fin. Pero entiéndelo, Mateo. Si te acercas a traicionarme, yo también tengo las pruebas suficientes para arrastrarte con ellos. Él bajó la cabeza. Lo sé, y créeme, no quiero hundirme, solo quiero sobrevivir. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir me lanzó una última advertencia. Raúl no se va a detener. Ya movió contactos en el juzgado de Toluca. Prepárate, cuñado. Lo que viene será más sucio. Cuando lo vi alejarse por el camino oscuro, el silencio del rancho me envolvió. Me dejé caer en una silla, sintiendo el peso de una nueva pregunta. ¿Podía confiar en Mateo o era solo otra jugada de los Sterling? Encendí la laptop. El siguiente video de Carmen apareció con su sonrisa triste. Si Mateo ya se acercó, cuidado, viejo. Él siempre quiso ser distinto, pero también siempre tuvo miedo de quedarse solo. No lo subestimes. Puede ser tu aliado o tu ruina. Cerré los ojos. Carmen lo había previsto todo, incluso esto. Y yo tenía que decidir en quién confiar. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. A media mañana, escuché el motor de un coche subiendo la vereda. Cuando salí al pórtico, ahí estaba mi hijo Diego, bajando con su mochila al hombro y un gesto entre enojo y desconfianza. «Papá». «Hijo», respondí tratando de sonreír. «Qué gusto verte». No me devolvió la sonrisa. Entró directo a la casa, mirando a su alrededor con asombro. «Así que esto es el famoso rancho», murmuró. Nunca imaginé que mamá tuviera algo así. Yo lo seguí en silencio. Sus pasos lo llevaron hasta la sala donde las paredes estaban cubiertas de pinturas de orquídeas. Se detuvo conmovido. «Son hermosas», dijo, y de pronto su voz se quebró.
¿Por qué nunca nos habló de esto, papá? ¿Por qué tanto secreto? Respiré hondo. Era el momento de decirle la verdad. Tu madre quiso evitarte esta guerra. Sabía lo ambiciosos que son tus tíos. Quiso protegerte, protegernos a los dos. Diego frunció el ceño. Ellos dicen que tú la manipulaste, que la convenciste de firmar papeles cuando ya estaba enferma. Sentí un golpe en el pecho. Eso es mentira. Alcé la voz más de lo que quería. Tu madre estaba lúcida hasta el último día, y tengo pruebas de todo. Fui al escritorio y saqué la carpeta azul. La puse frente a él. Diego oyó las escrituras, los recibos, los documentos notariales. Su expresión se endureció. Ellos no me mostraron nada de esto, murmuró. Porque no tienen nada, hijo. Solo tienen ambición. Se quedó en silencio mirando la laptop sobre la mesa. ¿Y eso? Tu madre te dejó algo, dije con voz suave. Videos, mensajes grabados para nosotros. Le mostré el archivo que llevaba su nombre. Diego dudó, luego dio clic. La pantalla se iluminó con la imagen de Carmen sonriendo con ternura. «Hola, mi niño», dijo ella con la voz que tantas veces lo arrulló de pequeño. «Si me estás viendo es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo. Quise que tus años de juventud fueran ligeros, sin las sombras de esta familia. Pero ahora debes saber la verdad. Tus tíos no son de fiar. Ellos destruyeron cosas muy valiosas en mi vida, y no permitiré que destruyan lo que construí para ti y para tu papá». Diego se llevó las manos a la cara. Yo sentí que el corazón me estallaba. Cuando terminó el video, me miró con los ojos húmedos. «No sé qué pensar, papá». Lo abracé fuerte. «No tienes que decidir hoy. Solo confía en lo que tu madre dejó. Ella siempre pensó en nosotros». En ese instante sonó el timbre de la entrada. Nos separamos sorprendidos. Doña Teresa corrió desde el invernadero. Don Antonio son sus cuñados. Vienen acompañados de un abogado. Y traen a la policía otra vez. Diego me miró con el rostro pálido. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» «Lo que tu madre quería», respondí, tomando la carpeta azul con fuerza. «Defender lo nuestro». Abrí la puerta del rancho con la carpeta azul bajo el brazo. Afuera, como lo anunció doña Teresa, estaban Raúl y Julián acompañados de un hombre de traje oscuro y maletín en mano. Detrás de ellos, un oficial de policía observaba con gesto neutro. «Buenos días, cuñado», dijo Raúl con fingida cordialidad. «Este es el licenciado Castañeda, nuestro representante legal. Venimos a resolver este asunto de manera civilizada». El abogado dio un paso al frente. «Señor Antonio, existe una demanda en proceso sobre la validez de esta propiedad. Mis clientes sostienen que su difunta esposa no estaba en condiciones mentales para realizar la compra». Diego, que estaba a mi lado, dio un respingo. «Eso es mentira», exclamó con rabia juvenil. «Mi mamá era más lúcida que cualquiera de ustedes». El licenciado Castañeda apenas lo miró, como si fuera irrelevante. «Con todo respeto, joven,
En tribunales no bastan opiniones. Necesitamos documentos. Entonces extendí la carpeta azul. Aquí los tiene, licenciado. Escritura firmada ante notario, certificados bancarios y la declaración del propio padre de Carmen reconociendo la venta. Todo legal, todo sellado. El abogado los revisó con cuidado. Raúl y Julián intercambiaban miradas nerviosas. Finalmente el oficial habló. Parece que los papeles están en regla. Yo no puedo autorizar ningún desalojo ni inspección. Esto es asunto de jueces. Raúl perdió la paciencia. Este rancho nos pertenece. No vamos a dejar que un viejo y su mocoso se queden con lo que es nuestro. Diego se adelantó con el rostro encendido. Lo único que les pertenece es la ambición. Mamá lo dijo bien claro. Ustedes solo buscan dinero. Por un momento temí que la situación terminara a golpes. Me puse en medio y levanté la voz. Basta. Si quieren pelear, háganlo en tribunales. Aquí no van a entrar sin mi permiso. El oficial me miró con respeto y se volvió hacia ellos. Caballeros, les recomiendo retirarse. Cualquier intento de forzar la entrada puede considerarse allanamiento. El abogado, viendo la derrota momentánea, guardó los documentos y murmuró: «Volveremos». Mientras se alejaban, Raúl me lanzó una mirada cargada de odio. «Esto no termina aquí, Antonio. Prepárate». La camioneta arrancó levantando una nube de polvo. El silencio volvió a cubrir el rancho, pero en mi pecho solo quedaba un torbellino. Diego me miró con mezcla de miedo y admiración. «Papá, resististe como un toro». Lo abracé fuerte. «No es cuestión de fuerza, hijo, es cuestión de honor. Tu madre nos enseñó a no rendirnos». Esa noche, mientras Diego dormía en una de las habitaciones del rancho, volví a encender la laptop. El nuevo video de Carmen apareció. «Si ya enfrentaste a mis hermanos con Diego presente», decía ella, como si supiera el momento exacto, «recuerda esto, no basta con defendernos, debemos adelantarnos. En el rancho hay más que un hogar, hay un arma contra ellos». Mis manos temblaban. Carmen hablaba de un arma. ¿Qué más había oculto en esas paredes? No pude esperar al amanecer. Apenas terminé de ver el video de Carmen, desperté a Diego y lo llevé conmigo al cobertizo. Él, somnoliento, me miraba con desconfianza. «Papá, ¿qué hacemos aquí a estas horas?» «Tu madre nos dejó algo escondido. Si quieres entenderlo todo, tienes que verlo con tus propios ojos». Moví las cajas, levanté la trampilla y descendimos por la escalera metálica. Cuando encendí la linterna, los ojos de mi hijo se abrieron como platos. «¿Qué es este lugar?» «El corazón de la estrategia de tu madre», respondí con un nudo en la garganta. Al encender las luces apareció ante nosotros la sala subterránea. Archiveros metálicos, mapas de la región, carpetas clasificadas con fechas y nombres. Diego recorrió los estantes como si caminara en un museo secreto.
Tomó un mapa donde estaba dibujado todo el proyecto de horizontes del lago. Mira, papá, aquí hay una fase que nunca salió en las noticias. Me acerqué. Efectivamente estaba marcado un campo de golf y una serie de villas de lujo que ocuparían terrenos colindantes con nuestro rancho. Sin esta tierra, el plan no podía completarse. Esto vale más de lo que pensábamos, susurré. Diego oyó otra carpeta. Sus cejas se fruncieron. Son estados de cuenta y transferencias a nombre de mis tíos. Mira las cantidades, papá. Esto es lavado de dinero. Sentí un escalofrío. Carmen lo había descubierto todo: los fraudes, la corrupción, las conexiones con constructoras fantasmas. Había reunido pruebas tan sólidas que podían hundir a sus hermanos para siempre. En una esquina encontramos un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Antonio, si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que enfrentamos. Esta sala es tu escudo y tu espada. Si ellos intentan destruirte, tienes todo para derrumbarlos. Pero cuidado, usarlo será como abrir una caja de Pandora. No lo hagas a la ligera. Recuerda, lo más valioso no es ganar la guerra, sino conservar a nuestro hijo contigo. Diego me miraba con ojos brillantes, mezcla de miedo y orgullo. Mamá era increíble, dijo en voz baja. Planeó todo esto sola. Lo abracé fuerte. Y ahora nos toca a nosotros seguir lo que empezó. Antes de salir, Diego notó algo más. Un pequeño cofre metálico bajo el escritorio. Lo abrimos y dentro había un disco duro. Un papelito pegado decía: videos confidenciales. Solo si todo se complica. Apagué las luces, cerramos la trampilla y regresamos a la casa con el corazón acelerado. En el silencio de la madrugada supe que ya no había vuelta atrás. Carmen nos había dejado las armas. Ahora teníamos que decidir cuándo y cómo usarlas. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol entrando por las ventanas del rancho, Diego puso el disco duro sobre la mesa como si fuera una bomba. «Papá, tenemos que ver qué hay aquí», dijo con ansiedad. Lo conectamos a la laptop. Al principio solo aparecieron carpetas con nombres extraños, pero pronto vimos lo que importaba. Proyecto Lago Confidencial. Al abrirla, encontramos videos, correos electrónicos y grabaciones de llamadas. Reproducimos el primero. En la pantalla apareció Raúl reunido con un empresario trajeado en lo que parecía una cantina de Toluca. La voz era clara. Con este rancho asegurado, podemos cerrar el trato con el desarrollador. Tú te quedas con tu parte. Yo lavo lo demás por la firma de Julián. Nadie pierde. Diego me miró con incredulidad. ¿Lo grabó mamá? Negué con la cabeza. No, seguramente contrató a alguien. Carmen nunca dejó nada al azar. Seguimos revisando. Había facturas falsas, correos donde Julián
Daba instrucciones para manipular documentos en el registro público, incluso fotos de maletas llenas de dinero. Cada archivo era un golpe letal. Diego cerró la computadora de golpe. «Con esto podemos hundirlos, papá. Llévalo a la prensa, a la fiscalía, a donde sea». Lo miré con calma. «No es tan sencillo, hijo. Si sacamos todo ahora, ellos nos contraatacan con demandas, y este lugar se convierte en un infierno legal. Hay que esperar el momento exacto». Diego apretó los puños. «Siempre lo mismo, papá. Tú y tu paciencia. A veces pienso que por eso mamá no te contó nada». Sus palabras me atravesaron como cuchillo, pero no lo culpé. Hablaba desde la rabia y el dolor. «Ella confió en mí», respondí con voz firme, «y ahora yo te pido que confíes también». En ese instante tocaron la puerta con golpes secos. Doña Teresa entró apresurada. «Don Antonio, acaban de llegar 2 camionetas más. No son sus cuñados. Son hombres de traje. Parece que del resort». Diego se levantó de golpe. «Entonces ya nos rodearon». Yo cerré la laptop con decisión. «No, hijo, no nos rodearon. Nos dieron la oportunidad de contraatacar». Respiré hondo y recordé las palabras de Carmen. No basta con defenderse, hay que adelantarse. La guerra había cambiado de escenario. Los hombres del resort llegaron con modales de tiburones disfrazados de caballeros. Trajes impecables, relojes caros y sonrisas ensayadas. El que parecía el jefe se presentó con una voz suave pero calculada. «Buenos días, don Antonio. Soy el ingeniero Villaseñor, director de Horizontes del Lago. Mis compañeros y yo quisiéramos hablar con usted sobre la propiedad». Los hice pasar al comedor. Diego se quedó a mi lado, rígido como una estatua. Doña Teresa observaba desde la puerta del invernadero, lista para intervenir si era necesario. Villaseñor puso una carpeta sobre la mesa. «Su rancho es estratégico para la segunda fase del proyecto. Estamos dispuestos a hacerle una oferta generosa. 40 millones de pesos. Pago inmediato». Diego casi se atraganta. «¿40 millones? Papá, eso es una fortuna». Yo mantuve la calma, aunque por dentro me sacudía la cifra. «Interesante, ingeniero. Pero dígame, ¿por qué tanto interés en un terreno que según la prensa no era tan importante?» Villaseñor bajó la voz, como compartiendo un secreto. «Porque sin este rancho la expansión del resort se queda a la mitad. Y eso sería un golpe para nuestros inversionistas». Vi como Diego me miraba con impaciencia, esperando que aceptara. Pero recordé lo que Carmen escribió. Lo más valioso no es el dinero, sino la memoria y la dignidad. «Lo pensaré», dije despacio, «pero no tomaré una decisión sin revisar con mi abogado». El rostro del ingeniero se tensó apenas un instante. «Comprendemos, pero recuerde que este tipo de oportunidades no duran para siempre. Mis socios son hombres de acción». Se levantaron y salieron con la misma elegancia con la que llegaron,
Cuando la puerta se cerró, Diego explotó. «Papá, ¿cómo puedes dudar? Con ese dinero aseguramos mi futuro, el tuyo, todo. No necesitamos seguir peleando». Lo miré con dolor. «¿Y el futuro de tu madre, hijo?» Ella no construyó todo esto para venderlo al mejor postor. Diego me lanzó una mirada fría y se fue a su habitación, dando un portazo. Me quedé solo en el comedor, con la carpeta del resort en la mesa. La abrí. Había planos detallados, cronogramas de construcción y listas de inversionistas. Y allí, en letras pequeñas, un nombre que me hizo temblar. Raúl Sterling. Mis cuñados no solo querían el rancho, ya estaban aliados con el resort. De pronto entendí. La oferta millonaria no era un favor, era un chantaje disfrazado. Encendí la laptop de Carmen. En el siguiente video ella me miraba seria, casi dura. «Antonio, si lléganos del resort, recuerda esto. Mis hermanos ya hicieron tratos con ellos. El rancho es la pieza que falta para cerrar su juego. Si lo entregas, no solo pierdes la tierra, pierdes el último legado limpio de nuestra familia». Me quedé en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Afuera, el eco de motores alejándose dejaba claro que la guerra estaba entrando en su fase final. El domingo amaneció extraño. El rancho estaba en silencio, pero Diego no bajó a desayunar. Fui a buscarlo y su cama estaba tendida. La mochila ya no estaba en el cuarto. Sentí un frío en la espalda. Doña Teresa me encontró en el corredor. Don Antonio lo vi salir temprano. Se subió a una camioneta negra, la de sus tíos. El corazón se me detuvo un segundo. Corrí al escritorio, encendí la laptop y abrí el siguiente video de Carmen. «Viejo, si Diego decide escuchar a sus tíos, no lo juzgues. Ellos saben cómo manipular. Promesas de dinero, historias de infancia, falsas lealtades. Pero recuerda, él es tu hijo, y el amor que le diste pesa más que cualquier mentira. Hazlo volver con la verdad, no con la rabia». Me quedé con la mirada fija en la pantalla. Carmen parecía hablarme desde el presente, dándome instrucciones como en una partida de ajedrez. Horas después, el rugido de un motor anunció la llegada de otra camioneta. Diego bajó del vehículo acompañado de Raúl y Julián. Los tres entraron como si fueran dueños del lugar. «Papá», dijo Diego evitando mi mirada, «tenemos que hablar». Raúl tomó la palabra enseguida. «Mira, Antonio, hemos hablado con tu hijo. Él entiende que lo mejor para todos es vender el rancho. Con el dinero aseguramos su futuro y cerramos este pleito». Diego levantó la voz, con firmeza juvenil. «Papá, es lógico. ¿Para qué arriesgarnos a juicios interminables? Son 40 millones. Podemos empezar de cero». Lo miré directo a los ojos. «¿Y crees que tu madre trabajó en secreto tantos años para que lo vendiéramos en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y crees que ella quería que nos destruyéramos en pleitos?». Me contestó con rabia. «Tal vez lo mejor sí era vender y ya». El silencio se volvió insoportable.
Raúl sonreía satisfecho. Julián abría su carpeta de documentos. Entonces respiré hondo y saqué un sobre del sótano. Dentro estaban las fotos y los videos del disco duro. Los puse sobre la mesa. Diego, mira esto antes de tomar partido. Mi hijo dudó, pero abrió las carpetas. Sus ojos recorrieron las transferencias, los correos, las grabaciones donde sus tíos negociaban a espaldas de todos. Su rostro cambió del enojo a la incredulidad. ¿Esto es real? Raúl se adelantó de inmediato. Montajes. Tu padre está manipulando todo para envenenarte contra nosotros. No, interrumpí con voz firme. Esto lo reunió tu madre, y si lo hago público, ustedes pierden no solo el rancho, pierden todo. Diego se quedó de pie, temblando. Miró a sus tíos, luego a mí. Finalmente bajó la vista. Necesito pensar, dijo, y salió de la sala con pasos rápidos. Raúl golpeó la mesa con rabia. Te estás pasando de listo, Antonio, pero pronto se te acabará la suerte. Se fueron con el mismo aire desafiante, dejando la casa envuelta en un silencio pesado. Me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. Por primera vez entendí que el desenlace ya no dependía solo de mí, sino de la decisión de Diego. Y eso era lo que más miedo me daba. La tensión se podía cortar con cuchillo. Diego pasó el resto del día encerrado en su cuarto, sin hablarme. Yo respeté su silencio, aunque por dentro me consumía el miedo a perderlo. Al caer la noche, el rancho volvió a llenarse de motores. Esta vez no solo eran las camionetas de Raúl y Julián. Detrás venían los vehículos del resort, con el ingeniero Villaseñor a la cabeza. Entraron como si fuera una invasión planeada. Antonio, dijo Villaseñor con voz fría, ya basta de juegos. Esta propiedad es clave para nosotros. Traemos un nuevo acuerdo. 45 millones. Cierre inmediato. Raúl sonrió como si ya tuviera la victoria en el bolsillo. Y Diego ya entendió lo que conviene. ¿Verdad, muchacho? Diego apareció en el pasillo. Sus ojos se clavaron en mí. Por un instante creí que diría que sí, pero entonces sacó de su mochila uno de los documentos que había revisado en el sótano. Lo que conviene, dijo con voz temblorosa pero firme, es que se sepa la verdad. Todos se quedaron mudos. Tengo pruebas de que mis tíos hicieron tratos sucios con el resort. Aquí hay grabaciones, transferencias y hasta correos donde planeaban lavar dinero con este proyecto. Villaseñor palideció. ¿De qué estás hablando? Diego colocó el folder sobre la mesa. Raúl intentó arrebatárselo, pero yo me interpuse. Si siguen presionando, mañana mismo esto va a la prensa y a la fiscalía. El silencio fue brutal. Julián tragó saliva. Villaseñor se pasó la mano por la frente. Finalmente, el ingeniero se volvió hacia mis cuñados. Ustedes me dijeron que tenían todo bajo control. Raúl balbuceó excusas, pero ya era tarde. El ejecutivo del resort ordenó a sus hombres retirarse de inmediato. Cuando salieron,
Raúl me miró con odio puro. Esto no termina aquí, Antonio. Si hundes a la familia, tú también te hundes. La familia no se hunde con la verdad. Respondí sin temblar. Se hunde con la traición. Se fueron furiosos dejando atrás una calma tensa. Diego y yo nos quedamos solos en la sala. Mi hijo se dejó caer en una silla, agotado. Perdóname, papá. Dudé de ti y de mamá, pero ahora entiendo. Ellos no buscan familia, solo poder. Lo abracé con todas mis fuerzas. Lo importante es que regresaste, hijo. Juntos somos más fuertes. Esa noche abrimos otro video de Carmen. Ella nos sonreía con ternura. Si Diego ya volvió a tu lado, Antonio, entonces logramos lo que más temía perder: nuestra unión. Recuerda que la herencia más grande no es el rancho ni el dinero, sino permanecer juntos. Diego y yo nos miramos en silencio. Afuera, los grillos cantaban en el jardín, como si el rancho respirara con nosotros. Sabíamos que la batalla legal todavía estaba por comenzar, pero en ese instante sentí que habíamos ganado lo esencial: la confianza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los abogados de mis cuñados presentaron demandas, intentaron mover contactos en juzgados, incluso filtraron rumores en la prensa local. Pero cada vez que daban un paso, Diego y yo respondíamos con pruebas de los archivos de Carmen. El rancho se convirtió en nuestro cuartel. Doña Teresa nos apoyaba como una roca. Diego, más maduro de lo que yo hubiera imaginado, revisaba documentos, armaba cronologías y hasta me enseñaba cómo usar la computadora para organizar los archivos. Ya no era mi niño. Se estaba convirtiendo en mi aliado. Un día recibimos la visita inesperada del propio director general de Horizontes del Lago. Llegó sin escolta, solo con un chofer. Se sentó frente a nosotros en la sala adornada con las orquídeas de Carmen. Señor Antonio, joven Diego, dijo con tono sincero, mi empresa no puede asociarse con gente como sus cuñados. He visto las pruebas. Ellos nos engañaron. Queremos negociar directamente con ustedes. Levanté la mano. No hablamos de millones ni de porcentajes todavía. Primero garantícenos que el rancho se conservará como está. El invernadero, los jardines, todo lo que mi esposa construyó. El hombre asintió, sorprendido. Podemos adaptarnos, usted y su esposa tenían razón. Este lugar tiene un valor único. Al salir, Diego me abrazó. Papá, lo lograste. No, hijo, lo logramos. Y fue tu madre la que nos dio las armas. Esa noche encendimos la laptop por última vez. Era el vídeo final de Carmen. Antonio, Diego, si están viendo esto, significa que resistieron. No sé cómo terminó la lucha, pero sí sé algo. Mientras permanezcan juntos, ya vencimos.
El rancho no es una casa, es un símbolo. Aquí no solo guardé recuerdos, guardé nuestra dignidad. Si algún día sienten miedo, miren alrededor y recuerden que este lugar nació de amor, no de ambición. Ese es el verdadero legado. La pantalla se apagó. Diego lloraba en silencio. Yo lo abracé, dejando que las lágrimas corrieran libres. Pasaron meses. El juicio terminó a nuestro favor. Las escrituras fueron ratificadas y Raúl y Julián quedaron expuestos por sus fraudes. El resort, bajo nuevas condiciones, acordó respetar las áreas del rancho y apoyarnos en proyectos culturales y ambientales. Hoy, mientras escribo estas memorias a mis 60 y tantos años, miro por la ventana y veo a Diego trabajando entre las orquídeas que su madre tanto amó. Ya no es solo mi hijo, es el guardián del legado. Yo también encontré mi lugar, no como un anciano derrotado, sino como un hombre que entendió a tiempo lo que significa la palabra herencia. No son billetes ni terrenos, es la memoria, la unión, la dignidad. Cuando cae la tarde y el sol pinta de naranja los muros de piedra, me siento en el pórtico con una taza de café de olla y escucho el canto de los grillos. Cierro los ojos y casi puedo sentir la mano de Carmen en la mía. Lo logramos, vieja. Susurro. Tu rancho, nuestro rancho, sigue en pie. Y seguirá mientras nuestro hijo y yo recordemos quiénes somos.